Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a explicar cómo se obtienen las leyes de las transmutaciones radiactivas y vamos a hacer un problema para aplicar dichas leyes. Muy bien, consideremos una muestra de un determinado material que es radiactivo, ¿de acuerdo? Eso es debido a que los núcleos de los átomos que están en dicho material, del elemento radiactivo, o de ese elemento radiactivo combinado en forma de molécula con otros para dar lugar a un compuesto, sea como fuere, nos fijamos exclusivamente en sus núcleos. Como digo, esos núcleos son inestables y se descomponen, liberando energía. Ya sabemos que se puede hacer de tres formas: emitiendo radiación alfa, que es un núcleo de helio, es decir, son dos protones y dos neutrones, ¿vale? Emitiendo partículas beta, que son electrones, o también positrones, ¿vale? O emitiendo fotones, que sería la radiación de tipo gamma, ¿vale? Ya sabéis que el fotón es una partícula sin masa ni carga, simplemente la que media la interacción electromagnética. Muy bien, pues como digo, si tenemos una cantidad determinada, voy a llamarle por ejemplo en un instante determinado T sub 0, N sub 0 de núcleos, lo que vale a decir, si no están en forma iónica, de átomos, de ese material radiactivo, la desintegración de uno de ellos, cualquiera, es un fenómeno probabilístico. ¿De acuerdo? Además, se guía por la siguiente consideración. Si se descompusiera uno, la probabilidad de que se descomponga otro, que no lo haya hecho antes, no se ve influida por la probabilidad de este, ¿de acuerdo? Ni por el hecho de que este haya tenido una descomposición radiactiva. Vamos, que son independientes uno de otro. Muy bien, eso es una simplificación. En la realidad, cuando son sistemas tan masivos, ahí hay ciertas interacciones, pero esa simplificación, desde el punto de vista matemático, es bastante correcta, e incluso físico. Muy bien, podemos darnos cuenta que el número de núcleos que van cambiando por unidad de tiempo, desintegrándose, cosa que puedo poner así, ¿vale?, es proporcional al número total de átomos que estén, o de núcleos que estén en la muestra radiactiva, ¿vale?, de átomos radiactivos. Esa constante que relaciona la tasa de cambio en la unidad de tiempo con el número de núcleos presente es lo que llamamos la constante radiactiva, ¿vale? Esa constante radiactiva, ¿cómo se puede entender? Pues como algo probabilístico. Podemos pensar que es la probabilidad de que se desintegre un determinado átomo en una determinada unidad de tiempo, o el tanto por uno de átomos que se desintegran por la unidad de tiempo, ¿vale? Muy bien, una vez planteamos esta ecuación diferencial, que vuelvo a repetir, aquí lo que estoy diciendo es la variación del número de núcleos por unidad de tiempo es proporcional a el número total de átomos que había en la muestra, de átomos radiactivos, por supuesto. Bien, si escribo esta ecuación diferencial así, no la puedo integrar directamente, pero puedo hacer unas pequeñas transformaciones para hacerlo. Como veis, bastaría con pasar la n aquí dividiendo y pasar el diferencial de t al otro lado. Así ya tendríamos diferenciales separados. También quiero comentar que aparece menos, porque en realidad, si os dais cuenta, la tasa de cambio tiene que ser negativa, ¿vale? Claro, no estamos aumentando el número de núcleos, sino que lo estamos disminuyendo, porque se están desintegrando para transformarse en otra sustancia, ¿vale?, en otro elemento. Bueno, pues ahora si integro ambos miembros de la igualdad, lo tengo que hacer con determinadas consideraciones. Tengo que pensar
que en un determinado tiempo t sub 0 hay una determinada cantidad de núcleos, cambio el valor inicial, y en un determinado tiempo t hay una determinada cantidad de núcleos, ¿vale? Que sería, por así decirlo, tras haber pasado un determinado tiempo t, el número de núcleos que queda. Bueno, esto es bastante fácil, aunque aquí tengo la misma letra y aquí tendría que haber puesto otra, pero no hay demasiada confusión. Como veis, esto es directamente el logaritmo neperiano de n, entre n sub 0 y n, y esto es directamente menos lambda t menos t sub 0. ¿Lo veis? Una primitiva de esto sería el logaritmo neperiano de n en valor absoluto, cosa que aquí no hace falta porque ese número de núcleos es un número positivo, ¿vale? Esto quedaría el logaritmo neperiano de n menos logaritmo neperiano de n sub 0, y aquí si consideramos el tiempo como 0, el tiempo inicial, es decir, empezamos a contar a partir de un instante determinado que consideramos que es el instante nulo, pues esto quedaría como menos lambda t, ¿lo veis? Y aquí, aplicando las propiedades de los logaritmos, esto quedaría así, ya que el logaritmo de una diferencia se puede poner como logaritmo de un cociente. Bueno, pues recordando la definición del logaritmo, el logaritmo de este cociente es menos lambda t, porque e elevado a menos lambda t es igual a n partido n sub 0. Y de aquí podemos sacar el valor de n, que sería el número de núcleos que restan tras un instante, tras un tiempo t, perdón, sería igual a n sub 0 por e elevado a menos lambda t, siendo n sub 0 el número de núcleos en el instante inicial. Vamos a pensar un poco más sobre esta expresión. Que sea un exponencial negativo es interesante. Si recordáis, los exponenciales positivos son así, ¿vale? Por supuesto, este lambda se supone positivo y el tiempo también. El lambda he dicho que es la constante radiactiva, el tanto por 1, ¿vale? Es la unidad de tiempo de átomos que se desintegran o núcleos que se desintegran, ¿vale? Y como digo, tiene que ser un número positivo. De cierto modo también es una probabilidad, por lo tanto también un número positivo. Bueno, como digo, si pongo por ejemplo t igual a 0, aquí sería n sub 0, ¿no? O sea que esto empezaría a contar n sub 0 a partir de t igual a 0. Y en un determinado tiempo t, esto tendría una expresión así, que sería la típica de una exponencial negativa, ¿vale? Muy bien, ya tenemos esta ley, la primera ley que vamos a considerar aquí, como punto de partida. Otros valores que hay que considerar en la desintegración radiactiva son los siguientes. Por ejemplo, lo que llamamos el periodo de semidesintegración. ¿Qué es el periodo de semidesintegración? Es un tiempo. Es el tiempo que vamos a tardar en obtener la mitad, o en que quede la mitad de los átomos que había al principio, ¿vale? Es decir, se han desintegrado la otra mitad. ¿Cómo puedo saber el periodo de semidesintegración? Que llamamos así, con T mayúscula. Muy sencillo. Como esto es el número de átomos que se desintegran, pues lo único que tendré que hacer es poner aquí n sub 0 partido 2, ya que se han desintegrado precisamente la mitad de ellos. Y eso tiene que ser igual a n sub 0 por e elevado a menos lambda t mayúscula. ¿Lo veis? Se nota el periodo de semidesintegración. Así que ahora tengo que despejarlo. Y eso tampoco es muy difícil. Como veis, aquí divido todo entre n sub 0. Queda 1 medio igual a e menos lambda t. Aplico logaritmos neperianos. Logaritmo neperiano de 1 medio igual a menos lambda t. Y ahora esto es logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano de 2. Logaritmo neperiano de 1 es 0. Y entonces de aquí despejo t. Y como veis, quedaría logaritmo neperiano de 2 partido lambda. Ese sería el periodo de desintegración, de semidesintegración. Y ahora vamos a hablar de otra cosa que es muy diferente, no tenemos que confundirlo, es la vida media. La vida media es el tiempo promedio que va a tardar un átomo cualquiera en desintegrarse, ¿vale? O sea, tiene que ver también con la probabilidad. Si recordamos que el lambda era el tanto por 1,
de los que se desintegraban en la unidad de tiempo, pues en un segundo se desintegrarán lambda, ¿vale? Pues como aquí queremos el tiempo promedio de desintegración de 1 cualquiera, pues lo tenemos que hacer, por ejemplo, con esta regla de 3. Y de aquí me quedaría precisamente que el periodo de semidesintegración, la vida media es nu y es 1 partido lambda. Despejando lambda de aquí es logaritmo neperiano de 2 partido t, ¿lo veis? Por lo tanto, si lo sustituyo sería 1 partido logaritmo neperiano de 2 partido t y sería t partido logaritmo neperiano de 2. Y ya tenemos la vida media. ¿De acuerdo? Recordad, lo importante aquí son estas 3 expresiones: la vida media, el periodo de semidesintegración y la fórmula inicial que hemos deducido por ecuaciones diferenciales. Bien, y un último valor a tener en cuenta es la llamada actividad. ¿Qué es la actividad? Pues la actividad se puede concebir como el número de desintegraciones que se producen en un segundo. ¿De acuerdo? Muy bien, el número de desintegraciones que se producen en un segundo, por supuesto, va a cambiar, porque a medida que la muestra va perdiendo núcleos, ¿vale?, va pasando de una cantidad de núcleos a otra, el número de desintegraciones por segundo también cambia. Así que podemos decir, de alguna forma, que la actividad sería una tasa de cambio negativa. ¿Lo veis? Menos diferencial de n partido menos diferencial de t. Que como veis, esto es el número de desintegraciones en la unidad de tiempo, precisamente. Y lo ponemos como negativo, dando a entender que hay un cambio, pero a menos. ¿De acuerdo? Y claro, si habéis visto, esto era proporcional al número de elementos que había en la muestra. ¿Vale? Bueno, en realidad este menos estaba aquí. ¿Vale? Y ahora, una vez tenemos esto, es evidente ya cómo podemos sacar el valor de la actividad. Recordemos que n era n sub 0 por e elevado a menos lambda t, ¿no? ¿Lo veis? Y así, de esa manera, tenemos que la actividad es igual a lambda por n sub 0 por e elevado a menos lambda t, ¿vale? Pero claro, si nos fijamos en el instante inicial, la actividad inicial, nos damos cuenta que el lambda por n sub 0 se puede considerar la actividad inicial, a sub 0, ¿lo veis? Eso viene de aquí. Y de esa manera, la actividad se entiende precisamente como la actividad inicial por e elevado a menos lambda t. ¿Lo veis? Esta actividad va en función del tiempo. Y como es una exponencial negativa, pues va disminuyendo.